En el segmento anterior conocimos detalles acerca de este cultivo, pero en este momento es hora de ponernos a trabajar. A continuación vamos a aprender por qué la importancia de la preparación y fertilización del suelo. Además, conoceremos detalles de los diferentes sistemas de siembra, así como de la cosecha. Acompáñenos, esto es Suelo Fecundo. Para poder cultivar el plátano, necesitamos primeramente seleccionar el terreno en el cual lo vamos a sembrar. Esta selección de terreno debe de considerar varios aspectos, dentro de los cuales podemos mencionar que haya un acceso que permita ingresar a esa área de siembra, porque es necesario entrar y sacar distintos insumos de esa área de producción. El terreno de preferencia debe de ser plano o semiplano, con un 2, 3 o hasta 4% de pendiente, para que cuando se va a regar el cultivo podamos hacer ese riego sin ningún problema. Ese mismo terreno que se va a seleccionar debe de tener una profundidad bastante considerable, que pueda oscilar hasta 1,50 inclusive, porque el cultivo de plátano necesita un terreno bastante profundo para poder desarrollarse. Contando ya con esas condiciones del terreno, y algo importante es de que ahí también debemos de tener fuentes de agua. El cultivo de plátano en la época seca requiere bastante humedad, por lo tanto deberíamos de tener fuentes cercanas de agua para poderlo regar en su momento. Ya cuando hemos considerado el área importante para poderlo sembrar, debemos ir a la siguiente etapa, que sería la preparación del terreno. Esta preparación principalmente consiste en que se hace un paso con un aparato, con un equipo agrícola que se llama subsolador. Este subsolador tiene unos ganchos que pueden penetrar hasta 60 o hasta 70 centímetros de profundidad, de tal manera que va a romper las capas duras del suelo que tenemos ahí. Después que hemos pasado el subsolador, se recomienda el paso de 2 o hasta 3 pasos de rastra, de una rastra pesada que comúnmente en el campo se le conoce como round plow. Estos pasos de rastra son en sentido opuesto, es decir, el primer paso puede ir de norte a sur y el segundo paso puede ir de oriente a occidente, de tal manera que sean opuestos los pasos. Al pasar esos 3 pasos de rastra, vamos a tener entonces un terreno bastante suelto, que va a estar bastante profundo, y eso nos va a permitir que ya cuando vayamos a hacer la siembra y posteriores trabajos en el cultivo, podamos tener un suelo que le va a dar condiciones favorables para que esta plantación se llegue a desarrollar de la mejor manera posible y al final nos pueda a nosotros brindar el rendimiento, la producción que necesitamos para poder tener el mayor margen de ganancia posible, y de tal manera que el productor que se encarga de este trabajo pueda generar sus ingresos para mejorar las condiciones económicas de él y también de su familia. Cuando vamos a proceder a la siembra del plátano, podemos utilizar 4 sistemas de siembra, que cualquiera de estas utilizan los agricultores en distintos lugares. El primer sistema de siembra que tenemos se le conoce como el sistema rectangular. Este sistema consiste en que sembramos 2 surcos y la distancia que hay entre surco y surco es un poco mayor a la distancia que se deja entre planta y planta. Otro sistema que usan los productores es el sistema que se le conoce como al tresbolío. Al tresbolío consiste en que se van a sembrar las plantas que tengan una forma formando un triángulo. Todos van a ir formando un triángulo. La ventaja del sistema de siembra al triángulo es que cabe un poquito de más plantas. El otro sistema de siembra es el que tenemos en esta parte, que se le conoce como surco cuache. Este surco cuache consiste en que primero se hace aquí una siembra de un surco como que fuera rectángulo, un surco, el otro surco,
y la distancia entre surco y surco. Pero luego dejamos una área que se le conoce como la calle ancha. Esta calle ancha es mucho más grande que la distancia que hay de aquí para allá. Y luego tenemos el otro surco en esta parte. ¿Por qué se recomienda hacer el sistema de siembra al surco Cuachi? Porque eventualmente se utiliza esta parte de la calle ancha para sembrar otro cultivo, como en este caso en particular, el cultivo del maíz que está acá. Cuando se va a regar, se riega básicamente esta parte donde va a crecer el plátano y no se riega aquí en esta parte porque no queremos utilizar demasiada agua. Entonces solo vamos a regar las áreas donde está el cultivo, en este surco, luego en el otro doble surco. Este sería el surco Cuachi. Y luego tenemos el último sistema que sería al cuadro. El sistema al cuadro consiste en que la distancia que va a haber entre una planta y la otra es la misma que hay entre surco y surco. O sea que aquí no hay separación de distancia entre surco y planta. Planta es lo mismo. Surco para allá o surco para acá es lo mismo el sistema al cuadro. Estos serían los sistemas de siembra. En ambos sistemas se recomienda que se llegue a tener una cantidad de plantas que oscile entre 1.750 y 2.200 como máximo. Con esa cantidad de plantas vamos a lograr que el rendimiento que se tenga del plátano sea lo más adecuado posible. Esperamos que esta información haya sido de su interés para poder realizar ese proyecto que usted siempre ha querido. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas entregas, donde hablaremos más acerca del control de plagas, malezas y otras enfermedades que pueden dañar ese cultivo.